al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenido, amado oyente, al disfrute del alimento diario. Serie Dios nos llama para su reino y su gloria. Tomo el poder del Evangelio. Nos encontramos en la semana 1. El poder del Evangelio. Le invitamos a disfrutar de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Amén. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Amén. Dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados, amén, hermanos amados por el Señor. Amén, hermanos amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio. Amén, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Amén, agradecemos al Señor respecto a vosotros. Sí. Respecto a usted, amado oyente, amén, amado por el Señor. Amén. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Amén, mediante la santificación por el Espíritu. Amén, por el Espíritu. La Amén. Santificación viene por el Espíritu. Sí. Y la fe en la verdad. Amén, y la fe en la verdad, Amén. oh Señor Jesús. Aleluya. El día de hoy veremos la lección del Padre, el libramiento del Hijo y el dispensar del Espíritu. Después de comprender lo que dio origen a las cartas de Pablo a los tesalonicenses, vamos a poner atención a las características espirituales de esta iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo escribió varias de sus epístolas juntamente con sus colaboradores, mostrándonos que su trabajo era de manera conjunta y en armonía con el cuerpo de Cristo. La expresión, la iglesia de los tesalonicenses, que Pablo usa aquí, es muy diferente a las usadas en otras epístolas. Esta es una expresión muy cariñosa. Debemos recordar que esa fue su primera epístola escrita y que aquella iglesia era muy nueva. Fue como si él enviara una carta a la iglesia en Sao Paulo y empezara con la expresión a la iglesia de los paulistanos. Al mismo tiempo, demuestra que la iglesia está compuesta por seres humanos. Él completa la información a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Esto es maravilloso. No es solo una iglesia compuesta de personas, sino de personas en Dios, y no solo en Dios, sino en Dios Padre. Amén. Hasta antes de la primera venida de Cristo, la relación entre el hombre y Dios era de creador y criatura. El hombre jamás podría estar con Dios. Por eso Pablo escribió aquí, Dios Padre, porque no es solo una relación del creador con su criatura, sino una relación de un padre con su hijo, una relación de vida. Amén. Un día, Él nos engendró en el Espíritu y se volvió nuestro Padre y nosotros sus hijos. Amén. Esa relación de padre e hijo nos revela la unión,
la conexión de Dios con el hombre. Sin embargo, los tesalonicenses no tenían cómo conectarse con Dios por sí mismos. Entonces, ¿cómo fue posible? La respuesta viene enseguida. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La unión, la plena conexión, se hizo posible por medio de Cristo. Él es el conector central del universo. Todas las cosas convergen en Él. En Él todo subsiste. Amén. Él nos conectó con Dios mediante la redención y puso orden en nuestra vida. Amén. Cuando nuestra vida es encabezada por Cristo, disfrutamos de paz. Amén. Esto es algo maravilloso. Pablo se refiere a Jesús aquí como el Señor Jesucristo, es decir, como aquel que encabeza, que reina sobre todas las cosas. Es por eso que apreciamos tanto invocar este nombre, Señor Jesús. Amén. Esta es una manera de aumentar cada vez nuestra conexión con Dios. Estamos conectados con el Padre, porque Jesús llegó a ser nuestro Señor. Amén. En esta primera epístola vemos el trabajo del Dios triuno. En primer lugar, tenemos la elección del Padre, que nos escogió. En segundo, disfrutamos la liberación del Hijo. Y en tercer lugar, tenemos el dispensar del Espíritu. Esta epístola fue escrita para los hermanos nuevos, pero está llena de verdades. Querido oyente, este es el Evangelio que Dios nos confió. Amén. Este es el legado que Él entregó a la iglesia. Amén. Por tanto, no se avergüence de nuestras verdades. No diga así. Nuestras verdades son muy elevadas para las personas. No, necesitamos creer en esas verdades, confiar en lo que Dios nos dio y entregar eso a todas las personas. Amén. Los versículos iniciales de 1 Tesalonicenses nos revelan que la elección es del Padre. Desde el primer versículo encontramos la expresión en Dios Padre. En el tercer versículo, delante del Dios y Padre nuestro. Y en el cuarto versículo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El Padre fue quien nos escogió. Fuimos escogidos. Amén. Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses, ustedes fueron escogidos. Amén. Conocemos, hermanos amados, la elección de ustedes. Pablo estaba consolando a la iglesia, que sufría persecuciones y martirios, mostrándoles que nuestra salvación es eterna. Amén. A pesar de que muchos fueron muertos, ellos aún podían creer en la obra del Hijo, pues el Señor Jesús los libraría de la ira venidera. El apóstol también nos mostró que toda aquella transformación que experimentaron fue una consecuencia de trabajar del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Querido oyente, ¿tiene duda de que Dios lo escogió? Si está oyendo estas palabras en este momento, créalo. Usted fue escogido. Amén. Amén, amado oyente. Usted fue escogido. Sí, amén. Crea que su salvación es eterna y el Espíritu es el poder de Dios en su vida. Amén. Aunque esté en medio de luchas y persecuciones, el Espíritu es capaz de hacernos personas felices y alegres. Amén. Tan solo créalo. Amado oyente, crea que su salvación es eterna. Amén. Y el Espíritu es el poder de Dios en su vida. Amén. Jesús es el Señor. Amén.